Hola, en el video de hoy quiero compartirte uno de los conceptos más fascinantes que he encontrado en mi vida, que es la verificación de la existencia de Dios. Fíjate que como médico, la mente científica siempre cuestiona, se necesita siempre estar verificando todo, ¿cierto? Estamos por fuera de lo que es la creencia. Pero también como médico en medicina mente-cuerpo se encontró, fíjate que la mejor forma de pensar para no estresarse, para entender la vida es la espiritualidad. Y pues un concepto clave dentro de la espiritualidad es si existe o no existe Dios, ¿verdad? Porque tiene que ver con eso de lo trascendente en nuestra vida. Entonces en este video quiero mostrarte un poquito cómo es la explicación, entre comillas, científica de la existencia de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjate que en un estudio que hizo el doctor Jeffrey Levin de la Universidad de Virginia, tomó muchos estudios en donde analizó el impacto que tiene creer o no creer en Dios en la salud y en nuestro bienestar. Y pues así, a grandes rasgos, el resumen es que creer en Dios es muy beneficioso para la salud. Pero hay un momento de nuestra vida en donde cuando vemos la vida, pues dudamos de esa existencia de Dios, entonces tener esa certeza va a ser muy beneficioso para nosotros. Vámonos entonces aquí al iPad y te explico un momentico cómo podemos llegar a verificar la existencia de Dios. Y para esto vamos a partir de un concepto que me gustaría que tuvieras, que es el de una organización, ¿cierto? ¿Qué es una organización? Entonces, cuando analizamos una organización, la definición, si vas y buscas una organización, es un conjunto de elementos dispuestos con un orden, con una función y con un propósito específico, ¿cierto? Donde esos elementos pueden ser físicos, pueden ser personas, pueden ser diferentes cosas, pero entonces es un conjunto de elementos o un conjunto de personas dispuestas en un orden, con una función, con un propósito específico. Entonces, con base en esa definición, analicemos, por ejemplo, el salón en el que estoy en este momento, ¿cierto? Estoy en una sala muy bonita y entonces aquí tenemos que esta sala tiene un largo, un ancho, ¿cierto? Aquí hay una mesa, hay una ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que este salón es un conjunto de elementos, ¿cierto? Ladrillos, ventanas, cemento, etcétera, madera, que están dispuestos en un orden cumpliendo una función y con un propósito específico, que en este caso es un salón de reuniones, ¿correcto? El propósito de una reunión. Entonces, digamos que con eso dejamos claro que es una organización. La segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es o qué determina una organización? ¿Cierto? ¿Qué determina una organización? A ver, lo bajamos un poquito para que puedas ver acá que quedó muy arriba. ¿Qué determina una organización? Entonces, en el caso de nuestro salón, que estoy acá, un salón para reuniones, entonces, ¿qué determinó esta organización? Que la ventana vaya aquí, que la mesa esté acá, que las paredes tengan este ancho, alto, profundidad, ¿cierto? ¿Qué determinó que esta organización estuviera dispuesta de esa manera? Y pues es obvio que es la información que el arquitecto dejó en sus diseños, ¿cierto? El que determinó que los obreros pusieran a tal distancia tantos ladrillos, que el espacio para la ventana, etcétera. Es decir, una organización está determinada por la información, ¿correcto? Por la información. Entonces aquí viene una siguiente pregunta. ¿Podría existir una organización sin la información que lo determina? ¿Podría existir una organización sin una información que lo determine? Y pues es obvio que no, ¿es cierto? ¿Cómo sabrían los obreros en dónde van los ladrillos, qué tanta altura, si no existiera una información que lo determina? Por tanto, cualquier organización está determinada por una información, ¿correcto? Entonces vámonos a algo como una flor. Imaginemos por un momento esta florecita. Digamos que esto es una flor, ¿cierto? Con sus pétalos, etcétera. Entonces, ¿qué determinó esta organización que llamamos flor? Y es una organización porque fíjate que cumple con nuestra definición de
un conjunto de elementos dispuestos en un orden, cumpliendo una función y con un propósito específico, ¿correcto? En este caso tenemos los pétalos, los pistilos, las hojas, el tallo, etcétera, dispuestos cada uno cumpliendo una función, en este caso con el propósito de la flor para la reproducción de la planta. Entonces, ¿de dónde viene la información que determina esta organización que nosotros llamamos la flor? ¿Correcto? ¿De dónde viene? Obviamente de el ADN, ¿correcto? El ADN es el que está aportando esa información. Ahora, el ADN como tal es una organización, ¿correcto? Es decir, cumple con nuestra definición de ser un conjunto de elementos organizados cumpliendo una función con un propósito específico, que en este caso sería la distribución de la información para organizar la flor, ¿correcto? Pero el ADN como tal, decíamos, es una organización también. Ahora me gustaría que pensaras lo siguiente. Esta información que es el ADN o la información que determina el ADN es una información de origen humano. ¿Cierto que no? O sea, el hombre descubrió, pero no fue el que se inventó el ADN. Pero para que el ADN exista requiere una información y no es de origen humano. Vámonos un poquito más allá. Un planeta, como tal, podríamos decir que un planeta, a ver, pintémoslo aquí más bonito, un planeta diríamos que también es una organización, ¿correcto? En este caso, nuestro planeta es una organización, un conjunto de elementos organizados, dispuestos, cumpliendo una función con un propósito específico, en este caso que nosotros podamos vivir y estar acá, ¿correcto? Ahora, la información que determina la organización que llamamos planeta es de origen humano. Nuevamente, no nos inventamos los planetas, esa información no es de origen humano. Perfecto. Ampliemos un poquito la cosa. Digamos que aquí tenemos el sistema solar. 1, 2, 3. Y por aquí nuestro bonito planeta dando vueltas alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces podemos decir que el sistema solar como tal también es una organización porque es un conjunto de elementos dispuestos de acuerdo a la definición. Pregunta, ¿la información que determina la organización que llamamos sistema solar es de origen humano? Por supuesto que no. Nosotros no creamos el sistema solar. Vámonos más allá. Una galaxia, ¿cierto? Nuestra Vía Láctea, digamos que así. Entonces, como tal es una organización, cumple la definición, requiere una información que la determina. ¿La información que determina la organización que llamamos galaxia es de origen humano? Por supuesto que no. Entonces, si nos vamos al cúmulo de galaxias que nosotros llamamos universo, ¿cierto? El universo, digamos que todo esto son las galaxias muchísimo más bonitas, ¿cierto? De lo que yo estoy pintando aquí. Pero todo esto que llamamos universo, en su conjunto también es una organización, ¿correcto? Es una organización. Y nuevamente la pregunta, ¿la información que determina la organización que llamamos universo es de origen humano? Por supuesto que no. Entonces, nos venimos acá. Si esa información no es de origen humano, ¿cómo te gustaría llamar a la fuente de información que determina la organización que llamamos universo? Entonces, el nombre que tú le quieras poner. Muchos la han llamado, como Einstein, el gran campo unificado de las leyes universales. Otros la han llamado el gran espíritu. Otros la han llamado Dios, ¿cierto? Pero depende del concepto que tengas de Dios. Entonces, si para ti Dios es esa información, esa fuente de información que determina la organización que llamamos universo, entonces podemos verificar que Dios sí existe. ¿De qué manera podemos afirmar que Dios sí existe? En la medida en que la información que determina la organización del universo necesariamente tiene que existir. Entonces, cuando nosotros hacemos esto
y entendemos que hay una fuente de información, ¿cierto? Una fuente de información para la organización del orden universal, ¿cierto? Entonces, entender que sí hay una presencia, que sí hay una fuente de información, que esto efectivamente tiene un orden que a veces nosotros no entendemos y eso lo dejo para otro video, ¿cierto? Cómo es que es el orden de este caos en el que vivimos, pero por ahora me interesa que tú puedas verificar que existe una fuente de información. Y si para ti le quieres poner el nombre a esa fuente de información, que es verdadera, cierta, verificable, porque no puede existir organización sin información, entonces puedes decir que Dios sí existe, sí para ti Dios es esa fuente de información. Bueno, pues espero que para ti, digamos que te sirvan estos conceptos que estoy dando. Vamos a agrandarnos por acá un poquito. Que te sirva para reconocer esa presencia y que el bienestar que produce entender, verificar que existe esa gran inteligencia universal, pues que tengas los beneficios que el doctor Jeffrey nos comentaba al principio de que es muy beneficioso para la salud y el bienestar. Pues espera que los tengas. Y fíjate que hoy en día, dado que en Harvard encontraron que la mejor forma de pensar es cuando comprendemos que la vida tiene un propósito y un sentido, es decir, ver espiritualmente la vida y entendemos que existe esa presencia, pues esa es la forma como yo educo a mis mentores. Hoy, como sabes, si has escuchado, yo tengo una certificación en personas que quieren ser mentores de vida, pero lo hacemos desde esta perspectiva espiritual, lo hacemos desde la perspectiva de entender el orden universal. Así es de que sígueme para seguir entendiendo cómo es esto del orden de la vida, entender el propósito, entender el sentido, entender hacia dónde estamos dirigidos y esa presencia de esa inteligencia en cada una de nuestras vidas, cómo puede ser palpable y cómo nos sirve para resolver siempre nuestros problemas y llegar a nuestros 5 resultados de la felicidad. Bueno, entonces, que te quede que la presencia de Dios como información es evidente y es cierta. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.